Bien, creo que podemos comenzar, Luciano. Ya son las 7. Vamos a hacer una breve presentación, ¿no? Buenas tardes, bienvenidos sean todos a esta charla organizada por la Coordinación de Cooperación e Intercambio Académico y la Escuela de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura Amin Abel Hasbún de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. En el día de hoy vamos a ver la corresponsabilidad de la sociedad civil ante un sismo, que será expuesto por el doctor en ingeniería Luciano Fernández. Nuestro invitado es ingeniero por la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional en México, maestro y doctor en ingeniería con especialidad en estructura por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Su área de especialidad es el comportamiento sísmico de estructuras y cimentaciones y la interacción dinámica sobre estructura, un tema muy importante allá en México. Ha participado como autor y coautor en diversas publicaciones, incluyendo artículos de divulgación, congresos nacionales e internacionales, en revistas indexadas y reportes de investigación. Actualmente es profesor investigador titular en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, en el área de estructura, impartiendo cursos a nivel de licenciatura y posgrado, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, eso es en México. Participó como coordinador del Centro de Operaciones del Colegio de Ingenieros Civiles de México durante las labores de reconocimiento de daños producidos por el sismo del 9 de septiembre del 2017 en la Ciudad de México, algo muy importante que nos va a hablar de su experiencia en esta charla. Y actualmente es miembro del Comité de Iteración de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, miembro de la Comisión de Inteligencia Competitiva de la ANESA FIDE, me gustaría que eso lo ampliara después, el FIDE que es, y miembro del subcomité que desarrolla la norma técnica complementaria de diseño por sismo de la Ciudad de México, una norma muy importante de referencia. Bueno, sin más preámbulo, los dejo con nuestro invitado. Luciano, todo tuyo. Muchas gracias, maestro Taveras. Quiero agradecer a la Universidad Autónoma de Santo Domingo por la posibilidad de compartir esta tarde con ustedes y obviamente al maestro Antonio Taveras por la invitación. ¿Cómo son las cosas con esto del confinamiento? Que un viernes por la noche estamos en un webinar y no saliendo o conviviendo en otros lados, pero bueno, les agradezco a todos los que están aquí y que están interesados en lo que vamos a platicar hoy. Y lo que hoy quiero que platiquemos es cuál es la corresponsabilidad que tenemos como sociedad civil ante un evento sísmico y ante la seguridad nuestra y de nuestras comunidades. Como ya bien comentó el maestro Taveras, yo soy profesor de la UAM. La UAM quiero platicarles rápidamente qué es la UAM. La UAM es una universidad que se fundó en 1974. Es un poquito más joven que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nada más un poquito. Es una universidad pública. Podemos decir que en importancia es la tercera universidad pública más importante del país, con alrededor de 45,000 alumnos que están divididos en distintas unidades académicas. Y pues tenemos carreras de ingeniería, de ciencias sociales, de ciencias de la salud, de ciencias y artes para el diseño, de ciencias biológicas, de ciencias básicas, una oferta académica muy grande. Nuestro logo y nuestra mascota es la pantera negra, que les muestro aquí abajo a la derecha. Y pues nada más quiero hacer hincapié de lo maravilloso que es estas cuestiones del internet, que yo puedo estar sentado aquí en mi casa a 3,000 kilómetros de Santo Domingo y puedo estar compartiendo con ustedes. Entonces, pues, les agradezco mucho la presencia. Hoy quiero repasar este contenido. No quiero dar un curso de sismos, ni mucho menos, nada más platicar un poco acerca de las características generales de los sismos y las condiciones sísmicas que tiene la República Dominicana para ser un poco más conscientes de cuál es el fenómeno al que nos estamos enfrentando. Después, quiero comentar cuáles son los elementos que necesitamos asegurar para tener comunidades seguras ante el efecto de los sismos. O sea, ¿qué cosas deben de cumplir las comunidades para poder decir que la comunidad es una entidad que puede responder adecuadamente ante el efecto de los sismos?
y de ahí brincar a cuáles son las responsabilidades y corresponsabilidades que tienen distintos entes de la sociedad. Y haciendo hincapié, obviamente, en el tema de hoy, que es la sociedad civil. Todos nosotros, cuáles son nuestras responsabilidades y cuáles son nuestras corresponsabilidades. Hacia el final de la charla, les quiero mostrar algunas herramientas que hay disponibles para poder prepararnos mejor ante las condiciones del sismo y poder responder mejor ante las condiciones del sismo y hacer unos comentarios finales muy generales acerca de los temas que vamos a revisar. Bueno, entonces para entrar en materia, pues lo primero es platicarles un poquito qué cosa es un sismo. Digo, todos tenemos la noción de qué es un sismo. En una definición muy académica, pues lo podemos definir como la liberación de energía en forma de ondas elásticas, producto del movimiento abrupto de las placas tectónicas, lo cual genera movimientos en la superficie. ¿Qué cosas son las placas tectónicas? Bueno, el planeta está constituido de distintas capas dentro de la Tierra y resulta que el planeta tiene una capa sumamente gruesa que cubre muchos kilómetros cientos de kilómetros de espesor, que es una capa que tiene una consistencia que es relativamente líquida, es una consistencia medio de plasma, y entonces es como un mar, imaginen ustedes, que es como un líquido, sobre el cual flotan una capa sumamente delgada, que es la corteza terrestre, que como es muy delgadita esta placa, la corteza terrestre, está fracturada en distintas placas, que son las placas tectónicas. Entonces, cada una de las placas tectónicas, al estar flotando sobre la parte inferior, el manto, lo que sucede es que se quieren mover de manera independiente una con otra. Entonces, imagínense ustedes que estamos en el mar y que hay muchas balsas puestas sobre el mar y que pues cada una de las balsas se va a querer mover de acuerdo a las corrientes que le imponga, a las corrientes marinas que se produzcan. ¿Esto qué genera? Lo que genera es que como las placas tectónicas no están perfectamente lisas ni lubricadas entre sí, pues no se pueden mover independientemente y a la hora de intentarse mover quedan atoradas una con otra y se va acumulando energía en este movimiento relativo que quiere tener una placa tectónica con la otra hasta que llega a un punto donde la fuerza es tal que se rompe la fricción entre las placas y esa liberación de fuerza es lo que genera los sismos. Imagínense ustedes que están queriendo sacar una cosa de un lugar que está muy apretado y jalan, y llega un momento donde logran vencer la fricción de lo que quieren ustedes sacar y entonces hacen un jalón y ese jalón es lo que genera los sismos. Y entonces, como pueden ver ustedes, pues los sismos son fenómenos naturales que no podemos controlar, eso es una escala tan grande de magnitud, estos efectos que no lo podemos controlar, y además son fenómenos que son impredecibles hasta la fecha. Para poder definir que podemos predecir algo, tendríamos que definir tres cosas. ¿Dónde va a pasar? Más o menos cuál es la magnitud de lo que va a pasar, que eso lo podemos conocer respecto a los sismos. Pero lo otro que tendríamos que definir es cuándo va a suceder. Y esa es la condición que hace que los sismos sean impredecibles. Entonces, los sismos no podemos saber cuándo se van a generar. Pero además hay muchos esfuerzos en la comunidad internacional para intentar estudiar cómo podemos definir cuándo se va a presentar un sismo. Pero incluso cuando pudiéramos saber cuándo se va a presentar un sismo, eso salvaría vidas, que es muy importante. Pero una vez que desalojáramos una comunidad que va a estar sometida a un sismo y viene el sismo y se dañan las estructuras, pues después no podemos regresar a esa comunidad. Entonces, al final de cuentas, sí, el predecir los sismos nos ayudaría a salvaguardar la vida, pero tendríamos al final de cuentas un problema respecto a los daños que generaría ese sismo. Entonces, pues estamos ante un fenómeno que es sumamente complejo, que además tiene un periodo de recurrencia muy largo, o sea, para que sucedan sismos tienen que pasar muchos años. Por ejemplo, en la Ciudad de México tuvimos un gran sismo en 1985 y tuvieron que pasar 32 años para que tuviéramos otro gran sismo. Y hay lugares donde pueden pasar 50 años, hay otros lugares donde los sismos son más cotidianos,
pero eso genera una complejidad en la noción que tenemos del peligro asociado con los sismos. Y eso quiero platicar un poco más adelante acerca de ello. ¿Qué pasa en la República Dominicana? Miren, este es un mapa donde cada puntito amarillo significa que se generó un sismo. Y como pueden ver, esos puntitos amarillos como que dibujan estas porciones de corteza, las placas tectónicas, en las que está, digamos, rota toda la corteza de la superficie terrestre. Y obviamente, justo donde se juntan dos placas tectónicas es donde podemos esperar que haya sismos de gran magnitud. Y entonces ahí pueden ver ustedes en el círculo rojo, donde que estoy indicando el Caribe, donde está la República Dominicana, y ahí pueden ustedes observar que hay justamente una placa, que es la placa del Caribe, que está interactuando con la placa de Norteamérica, con la placa de Cocos y con distintas placas. Entonces, la República Dominicana y toda la zona del Caribe está en una zona que es sísmicamente activa. A veces, no, si pensamos en las zonas sísmicamente activas, inmediatamente pensamos en Japón, pensamos en Chile, pensamos en México, pero hay ocasiones donde el Caribe se nos va de la vista, que también es una zona sísmicamente activa. Para ejemplos, pues los sismos del 2010 de Haití y el sismo reciente en Puerto Rico, que fueron sismos de gran magnitud que tuvieron muchas afectaciones. Y entonces, bueno, si nos hacemos un zoom a las condiciones de la República Dominicana, pues podemos ver que la República Dominicana está en una frontera entre la placa del Caribe y la placa de Norteamérica, y estas placas se ven influidas por la acción con la placa de Cocos y la placa de Sudamérica. Entonces, pues la República Dominicana es un sitio donde hay una zona latente de los efectos sísmicos sumamente importantes. Entonces, debemos de estar conscientes del riesgo al que nos estamos enfrentando todos los días. Y no podemos decir si va a temblar hoy, si va a temblar mañana, si va a temblar dentro de un año, dentro de 10. Lo que sí podemos decir es que eventualmente las placas se van a mover y vamos a tener sismos de distintas magnitudes. Bueno, entonces, si los sismos no se pueden predecir, ¿cómo nos podemos defender ante una condición, digamos, del medio ambiente tan desastrosa? Además, los sismos son fenómenos que son socialmente muy impactantes. A diferencia de un huracán, por ejemplo, el huracán genera mucho daño, pero el huracán, además de que cada año se presentan temporadas de huracanes, es un fenómeno relativamente recurrente. Sabemos que ahí viene el huracán, o sea, con algunos días de anticipación podemos prever que el huracán viene, y eso psicológicamente nos permite prepararnos para el efecto de los huracanes. En el caso de los sismos son fenómenos que duran segundos, algunos minutos en algunos casos muy raros. En segundos se genera una afectación muy grande en el entorno, y además son fenómenos que tardan mucho en suceder. Entonces, el impacto de un sismo en la conciencia y en la sociedad en general es sumamente importante. Y entonces la pregunta obvia es, bueno, ok, estamos ante estas condiciones, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos defender ante la acción de un sismo? Y pues en realidad la respuesta tiene que ver con dos aspectos fundamentales. El primero es que tenemos que tener edificios, y en general tenemos que tener infraestructura que resista a los sismos. O sea, que cuando hay un sismo aguanten, no se colapsen, no se dañen demasiado y nos permitan salvaguardar la vida dentro de estas edificaciones o cuando estamos utilizando esa infraestructura. Entonces, esa es una parte que es fundamental. Tener entornos que tengan la capacidad de resistir las acciones y las fuerzas que se producen durante un sismo. Y el otro punto que es sumamente importante es, para tener una comunidad que digamos que es segura, de hecho ahora está muy de moda la palabra, incluso en la infraestructura, de la resiliencia, una comunidad resiliente, pues necesitamos que una vez que sucede el fenómeno,
tengamos una respuesta adecuada y organizada. Entonces, si tenemos comunidades que tienen un diseño de infraestructura bueno, pero aún así va a haber daños, y la respuesta es totalmente desorganizada y poco adecuada, la comunidad no podemos decir que es una comunidad segura ante sismos. O viceversa, podemos tener comunidades sumamente organizadas, pero que cuando sucede el evento sísmico, un gran porcentaje de la infraestructura y las edificaciones se dañan, y entonces tampoco podemos hablar que tenemos una comunidad segura ante las condiciones sísmicas. Entonces, necesitamos al menos tener estos dos elementos para poder definir que tenemos una comunidad segura. Y lo que quiero que revisemos es, bueno, cuáles son las corresponsabilidades que tenemos en abonar a estas dos condiciones. Entonces, ¿de qué depende en primera instancia? Bueno, ¿de qué depende la seguridad sísmica de las comunidades pensando en este enfoque global de esos dos factores que debemos de tener? Aquí les muestro una foto tomada del periódico La Nación de Colombia del sismo de Haití del 2010. Y bueno, podemos ver ahí que las condiciones en general de Haití en el momento del sismo, pues fueron condiciones complicadas porque hubo mucho daño y además la comunidad no estaba preparada para responder de manera adecuada ante un fenómeno de ese estilo, ¿no? Y pongo el caso de Haití porque pues es un caso sumamente cercano para ustedes en la República Dominicana. Entonces, si queremos definir de estos dos rubros de qué depende la seguridad sísmica de las comunidades, pues por el lado de la infraestructura segura, lo primero y lo que siempre se nos viene, creo que a todo mundo a la mente es que los edificios estén bien hechos, o sea, que estén bien diseñados. Necesitamos diseños adecuados, tener suficientes elementos resistentes en las estructuras, en las edificaciones, para que los edificios se comporten bien y la infraestructura en general se comporte bien y no se dañe. Pero no solo es desde el punto de vista del diseño, es muy importante asegurar que lo que el especialista diseñador propuso que se ejecutara, se ejecute de manera adecuada. O sea, hay muchos casos en los cuales los problemas en la infraestructura están asociados a que hubo una mala calidad en la ejecución de la obra. Pusieron mal el acero de refuerzo en el concreto, construyeron mal los muros de albañilería, de mampostería, de tabique. Entonces, también el control de la calidad en la ejecución de la obra a veces se pierde de vista y es muy importante, muy, muy importante. O sea, una obra mal ejecutada va a ser una obra que eventualmente va a ser insegura. Otra cosa que es muy importante es el uso que le damos a la infraestructura y de eso quiero platicar un poco más adelante. Generalmente, cuando utilizamos un edificio, cuando utilizamos una casa, cuando utilizamos un departamento, pues no tenemos un manual del uso del departamento, ni un manual del uso de la infraestructura en realidad. Y ese es un símil que hacía un profesor, que es, pues, cuando compro cualquier cosa, trae un manual, excepto cuando compro un departamento o cuando empiezo a usar una oficina o lo que sea, ahí no viene un manual de cómo usar la infraestructura. Entonces, el uso de la infraestructura no es una cuestión menor y si le damos un mal uso a la infraestructura, no vamos a poder tener intentar y alcanzar una infraestructura segura. Y parte del uso de la infraestructura, que lo quiero separar, es el mantenimiento adecuado de las condiciones de la infraestructura. Muchas veces consideramos que el mantenimiento de la infraestructura y el mantenimiento de las casas y de los edificios tiene que ver con que se vean bien, pero en realidad el mantenimiento está íntimamente ligado, las condiciones de mantenimiento, como cualquier cosa. Es como el auto. Si el auto no le damos mantenimiento, se va a comportar mal. Si a las computadoras no le damos mantenimiento, dejan de servir. Igual a la infraestructura, a las casas, si no les damos un mantenimiento adecuado, no van a tener un buen comportamiento. Y por el lado de la respuesta adecuada ante el desastre, pues lo que necesitamos es tener una respuesta coordinada y organizada con los distintos rubros y los distintos entes que tengan que participar en la respuesta. Para esto tenemos que tener comunidades preparadas, tenemos que prepararnos para responder ante la emergencia. Y una cosa que es fundamental, que es lo que les comentaba hace un momento, es que tenemos que apropiarnos la noción de riesgo.
cuando nosotros nos subimos al automóvil y manejamos, sabemos que, aunque no queremos, sabemos que existe la posibilidad de que estemos involucrados en un accidente. No digamos cuando nos subimos a un autobús, cuando nos subimos a un avión, cuando nos subimos a un tren, aunque no estamos pensando todo el rato en que puede haber un accidente, sabemos, o sea, si hay un accidente decimos, bueno, sí, podía pasar, ¿no? Qué mala suerte, pero podía pasar. En el caso de los sismos, en general, no tenemos noción de que estamos en riesgo. Nosotros nunca concebimos que el lugar donde vivimos, el lugar donde estamos, pueda caerse o pueda dañarse cuando venga un sismo. Entonces, tenemos una noción del riesgo sísmico muy vaga, muy abstracta, y es importante que empecemos a entender que sí pueden pasar cosas cuando haya sismos y que debemos de tomar acciones en consecuencia. Y esto es una cosa bien importante que debemos de trabajar todos juntos debemos de ser cada vez más conscientes que puede pasar. En México, dado que hubo dos sismos muy importantes hace ya 2 años y medio, ahorita estamos conscientes de la posibilidad del sismo y del riesgo. Pero en 2016 y en 2015, la verdad que la gente, como hace mucho no había pasado un sismo importante en la Ciudad de México, no teníamos esa noción, no teníamos esa conciencia. Entonces, es muy importante que no hay que esperarnos a que el sismo nos lo recuerde, hay que estar conscientes de esto. Y esto nos va a llevar entonces a tomar la cultura de la prevención de una manera mucho más consciente, mucho más seria. Y aquí nada más, con la cuestión de la noción del riesgo, quiero hacer una reflexión que vale para México, pero que creo que vale en general para los países latinoamericanos, que es, no nos gusta hablar del riesgo. Creemos que hablar del riesgo es llamar a la mala suerte. No me voy a preparar para el sismo porque entonces estoy llamando a la mala suerte. Y pues no, debemos de tener una cultura de la prevención muy importante. Y entonces la pregunta sería bueno, ¿y quién es el responsable de la seguridad sísmica de las comunidades? Entonces, ante esta complejidad, ¿a quién le tengo que descargar la responsabilidad de que la comunidad sea segura? Y si seguramente ahorita están ustedes pensando, y lo primero que se nos viene a la mente es el gobierno. El gobierno es el responsable el responsable obvio de mantener las comunidades seguras desde todos los puntos de vista, incluso el punto de vista sísmico. Pensándole un poquito más, generalmente podemos mover nuestro imaginario hacia los profesionales técnicos de la construcción. ¿Qué quiere decir esto? Los ingenieros civiles y los arquitectos que diseñan y ejecutan las obras y en muchas ocasiones, si tenemos daños en las estructuras, luego pensamos en que debe haber una responsabilidad de los ingenieros y de los arquitectos. Pero rara vez nos involucramos, no nos gusta involucrarnos en esta corresponsabilidad, y en realidad es que la sociedad civil tenemos mucho que ver y somos muy corresponsables de tener seguridad sísmica en las comunidades. Entonces, sobre eso es lo que quiero ahondar esta tarde. Y bueno, aquí nada más para ilustrar de quién es la responsabilidad. Esta es una foto de un edificio que colapsó desafortunadamente en el sismo del 2017 en la Ciudad de México. Este es el sismo en donde perdió la vida la mayor cantidad de personas, alrededor de como 50 personas perdieron la vida en el derrumbe de este edificio. Y bueno, ¿de quién era la responsabilidad de que eso no pasara? ¿Del gobierno? ¿De los usuarios? ¿De los técnicos de la construcción? ¿De quién era la responsabilidad de que eso no pasara y que cuando pasó pudiéramos responder de manera adecuada? Si pensamos desde el punto de vista solo de la seguridad, ya no de la comunidad, sino de las construcciones, pues podemos desglosar las responsabilidades, ya hay muchas, aquí estoy poniendo algunas, nada más. En las responsabilidades del gobierno, de los profesionales técnicos de la construcción y de la sociedad civil. Y pongo en signos de interrogación las que a mi parecer no son muy claras o no las tenemos muy conscientes, que son responsabilidades de cada quien. Entonces, claramente el gobierno tiene que desarrollar reglamentos y códigos de construcción y establecerlos para que las construcciones se construyan de una manera adecuada.
Y además, el gobierno es responsable de vigilar que las cosas se hagan en cumplimiento de esos códigos y de esos reglamentos. Creo que eso es claro, eso es indiscutible. La pregunta sería, ¿tendría que ser el gobierno el responsable de vigilar las condiciones de mantenimiento y uso de los inmuebles? Puede ser que sí, puede ser que no. La realidad es que en México el gobierno no hace amonestaciones por las condiciones de mantenimiento de los inmuebles. Incluso hace poco por los malos usos de los inmuebles. Entonces ahí es una pregunta para el gobierno. Digo, yo no trabajo en el gobierno, pero es una pregunta para la gente que trabaja en el gobierno. ¿Qué nos toca? Y digo, nos toca como profesionales técnicos de la construcción, como ingeniero civil, pues obviamente nos toca diseñar y ejecutar las obras cumpliendo los requisitos normativos. O sea, no hay de otra. Tenemos que acatar la ley. Pero hay algunas otras preguntas. ¿Es nuestra responsabilidad asesorar a los compradores y a los usuarios? Y aquí hago un ejemplo. Generalmente, cuando uno va a comprar un automóvil usado, pues uno lleva a su mecánico de confianza. Dice, oye, por favor acompáñame, vamos a ver el auto, vamos a ver las condiciones generales del auto, porque soy consciente de que no tengo el conocimiento técnico para poder determinar si el auto está en buenas condiciones o no. Pero habrá algunas personas que lo hagan, pero creo que en general, cuando vamos a rentar un departamento o vamos a comprar una casa o vamos a usar un inmueble, rara vez llevamos a nuestro ingeniero de confianza. Y entonces, bueno, ¿por qué? Pues porque tal vez el ingeniero no está acostumbrado a hacer ese trabajo. Entonces, ahí hay una pregunta. ¿Los profesionales técnicos de la construcción tenemos la responsabilidad de asesorar a los compradores? Yo creo que sí. Habría que ver los mecanismos para ello. Y la otra pregunta es, los profesionales técnicos de la construcción tenemos la responsabilidad de informarle a la sociedad civil diferentes cosas como el riesgo, como las posibilidades de daño, etcétera, etcétera. Y ahí es una pregunta bien complicada porque en general, si lo veo desde el punto de vista de la sociedad civil, yo quiero tener información de los riesgos a los que está expuesta mi vivienda. Pero para tener acceso y para tener, digamos, derecho a esa información, como sociedad civil tengo que tener la responsabilidad de interpretar adecuadamente esa información, porque yo cuando pregunto, mi edificio, ¿hay posibilidad de que mi edificio le pase algo y se dañe? La respuesta que quiero es, no hay ninguna posibilidad de que se dañe. Pero la realidad es que siempre hay una posibilidad de que se dañe. Entonces debemos de empezar a madurar que cuando hagamos ese tipo de preguntas, la respuesta va a ser que sí hay posibilidades de distintos tamaños. Y como sociedad civil, ¿qué responsabilidades tenemos? Lo platicaremos más adelante. Ahora, respecto a las condiciones de la respuesta adecuada, aquí les muestro un par de imágenes. La de la izquierda tomada del periódico El Sol de México. Y esa es una imagen del simulacro que se hace anualmente. Ese es el simulacro del 2018, después del sismo del 2017. Y pues es parte de la respuesta adecuada. Y la foto de la derecha, que es una foto también del sismo de México del 2017, aunque la tomé de un periódico peruano, pues habla de la organización de la respuesta y cómo la comunidad se vuelca a ayudar en términos de la respuesta. Entonces, ¿qué responsabilidades hay en términos de la respuesta? Bueno, nuevamente estos tres entes, el gobierno obviamente tiene que ser responsable de tener programas de prevención a nivel de sociedad, a nivel comunitario, a nivel de ciudad, de municipio, de estado, de comunidad, lo que sea. Tiene que desarrollar y orquestar programas de promoción para la prevención, definitivamente. Y en el momento de la respuesta, pues obviamente tiene que asumir la responsabilidad de coordinar los diversos actores y grupos que van a intervenir en la respuesta. O sea, esto tiene que tener una coordinación desde el gobierno. Pero otra vez volvemos a la pregunta, ¿el gobierno tiene la responsabilidad de comunicarle el riesgo a la sociedad? Tal vez sí, tal vez no, pero no es una responsabilidad exclusiva del gobierno, es una responsabilidad de la sociedad civil de cómo vamos a asumir esa información. Por el lado de los profesionales técnicos de la construcción, pues obviamente tenemos la responsabilidad de ir a revisar los inmuebles y ver en qué condiciones está la infraestructura después del sismo para ver si se puede usar
o no se puede usar. Obviamente tenemos la responsabilidad de asesorar a la ciudadanía acerca, pues, de esto mismo, de cómo son las condiciones de sus edificaciones. Y otra vez, creo que deberíamos de asumir como profesionales técnicos una responsabilidad de salir ante la sociedad a dar mensajes. Y esto pasó en el sismo del 2017. No hubo un ente técnico claro que saliera a opinar respecto a la situación. Y eso es muy importante porque la persona técnica es la que tiene el conocimiento y entonces empiezan a opinar personas que no necesariamente tienen el conocimiento técnico y esto se empieza a hacer un desbarajuste. E incluso lo estamos viviendo con la situación ahora del coronavirus y el COVID, que uno pues lee cosas de gente que habla con una seguridad que no tiene ningún respaldo técnico y eso nada más genera ansiedad en la sociedad. Como sociedad civil, creo que tenemos muy claro que nos toca organizarnos en términos de los planes de respuesta, pero ¿qué otras corresponsabilidades tenemos? Y ahora lo quiero comentar. Y aquí, bueno, otra pregunta es, ok, ya respondimos bien, pero después hay que reconstruir lo que se dañó. Entonces, aquí son algunas imágenes tomadas por un alumno de la universidad, Manuel Mesa, acerca de los procesos de reconstrucción y rehabilitación que se están haciendo en algunos inmuebles en la Ciudad de México. Se están construyendo muros nuevos, se están reforzando, etcétera, etcétera. ¿Qué responsabilidades se tienen? Bueno, el gobierno pues tiene la responsabilidad de coordinar las labores de evaluación de las condiciones de la infraestructura. También tiene que asegurar que la reconstrucción y la reparación se realice conforme a la reglamentación. Pero aquí hay una pregunta que creo que no tiene una respuesta tan clara o puede cambiar la respuesta de acuerdo a dónde estemos. ¿Debe el gobierno ser responsable de asumir los costos de la reconstrucción? O sea, en la ciudad, en el país, en México en general, luego que hubo los daños, todo mundo o la gran mayoría de la gente se apegó a que el gobierno tenía que asumir los costos de la reconstrucción. De toda la reconstrucción, propiedad privada, propiedad pública, propiedad en buenas condiciones de mantenimiento, propiedad en malas condiciones de mantenimiento. Entonces, pues esa es una pregunta que yo no sé si la respuesta es necesariamente sí. O cuáles costos sí y cuáles costos no. Y obviamente, pues el costo que no asuma el gobierno, pues hay que transferirlo a otros lugares. De los profesionales técnicos de la construcción, pues nos toca desarrollar y ejecutar los proyectos de reconstrucción y rehabilitación de acuerdo a los reglamentos, apoyar al gobierno en las labores de evaluación. La pregunta es, ¿estos trabajos tienen que ser remunerados o no? O sea, ¿consideran ustedes que el ingeniero que va a diseñar o va a evaluar un inmueble o va a diseñar la rehabilitación, hay que pagarle o no o lo tiene que hacer pro bono? Es una pregunta que no es sencilla. Y si hay que pagarle, ¿quién debe de asumir los costos? Otra vez, ¿el gobierno, el usuario o quién? Y como sociedad civil, bueno, ¿qué responsabilidades tenemos en esta cuestión de la recuperación? Lo quiero platicar en lo que sigue. Bueno, y entonces el tema central de hoy es, ¿tenemos alguna corresponsabilidad como sociedad civil en estos factores? Y espero que ya todos ustedes estén pensando que la respuesta es que sí tenemos una corresponsabilidad. Y aquí voy a hablar de algunas que me vienen a la mente. En la seguridad de las construcciones, ¿qué corresponsabilidades tenemos? Bueno, somos los usuarios de los edificios y entonces pues tenemos que tener más o menos la capacidad de, pues aunque sea saber si a donde nos estamos metiendo es más o menos seguro o no, tener una noción de eso. Incluso cuando, otra vez vuelvo al caso de los autos, ¿no? Cuando me voy a subir a un auto, si veo que el auto tiene muy malas condiciones de mantenimiento y se me hace que no le sirven los frenos y no sé qué, pues igual no me subo a ese auto. O si me voy a subir a un tren o a un avión y no confío en las condiciones de mantenimiento, pues ni me subo. Algo así tenemos que desarrollar en términos de las edificaciones. Al ser los usuarios, pues nos toca darnos cuenta si hay algunos daños por ahí, si hay algunas grietas. Ya cómo se clasifican y si son graves o no, bueno, tal vez eso no vamos a tener el nivel de expertise, pero aunque sea tenemos que tener la responsabilidad de decir, oigan, pues es que en la casa esa grieta ya empezó a crecer, en la casa esa grieta no estaba y ahora ya está, etcétera. Y además, pues identificar si el edificio tiene malos funcionamientos o no.
Otra cosa que es muy importante es, pues debemos de ser curiosos y así como cuando vamos a rentar un espacio o lo vamos a comprar, preguntamos, oiga, ¿aquí falta el agua seguido? ¿Aquí se va la luz seguido? ¿Qué tal es la seguridad de la colonia? Pues no está de más preguntarle a los vecinos, oiga, ese edificio, ¿cómo le fue en los sismos pasados? Si es que se acuerde, si es que hubo un sismo reciente, o cómo le fue en el sismo de hace 30 años, ¿no? O sea, hay que preguntar más cuáles han sido las condiciones generales. Obviamente tenemos que hacer un uso adecuado del inmueble, no hay de otra, no debemos de realizar modificaciones sin la supervisión técnica y estar al pendiente de las condiciones de mantenimiento del inmueble. Un inmueble en malas condiciones de mantenimiento va a tener malos comportamientos. Y para ilustrar un poco esto, les quiero mostrar algunas fotos. Miren, esta foto es la foto de una escuela. En México las escuelas y en gran parte del mundo es infraestructura que se denomina esencial, o sea que es importantísimo que no le pase nada. Vean las condiciones de mantenimiento de esta escuela. O sea, pues el mantenimiento fue que pintaron y no sé si alcanzan a ver al centro que pintaron hasta el acero de refuerzo. O sea, ya le pinté, ya lo mantuve. Esas son condiciones malas de mantenimiento. ¿Quién es el responsable si esa escuela se cae? ¿El director por el mal mantenimiento? ¿O la oficina que la diseñó originalmente? ¿O el gobierno? ¿O etcétera? Digo, claro, las escuelas son entes públicos en muchos casos, entonces, bueno, tal vez ahí se junta, pero si fuera una escuela particular, ¿de quién es la responsabilidad? Allí hay una mala condición de mantenimiento y eso no va a funcionar. Otro caso, miren, esta es una foto de Marco Antonio Cruz del periódico El Proceso y este es el edificio Nuevo León que se cayó en 1985 en una unidad habitacional que fue muy famosa en el sismo del 85. ¿Y por qué pongo la foto del edificio Nuevo León? Porque el edificio Nuevo León fue el único edificio que se colapsó totalmente de un conjunto de edificios con características similares. Y hay gente, por ejemplo, en la universidad en la que yo trabajo, el doctor Arturo Tena lleva años estudiando las condiciones del edificio Nuevo León para entender qué fue lo que sucedió, pero hay muchos reportes que indican que hubo gente que compró 2 departamentos, no solo uno, o sea, más de una persona, compraron 2 departamentos e hicieron un gran departamento quitando muros. Entonces, ese es un mal uso del edificio y probablemente eso generó que el edificio colapsara. O este caso es un caso de un edificio también del sismo del 2017 que preguntándole a la gente de la colonia nos refirieron que es un edificio que en el sismo del 85 se dañó muchísimo, pero como salía muy caro repararlo, se abandonó. Y años después, el heredero, parece que el dueño falleció y el heredero rescató, o sea, no lo rescató, vio que ahí estaba el edificio que le había dado su papá, dijo, pues lo voy a arreglar, pero no le hizo ningún cambio estructural. Entonces, los vecinos de la colonia sabían que ese edificio ya le había ido mal hace 30 años. Bueno, en el sismo del 2017, ese edificio se cayó. Entonces, pues ahí había una historia que nadie preguntó por esa historia. Algunas otras condiciones de la seguridad tienen que ver con que debemos de exigir como usuarios que el edificio cumpla con las condiciones de permisos y licencias respectivos. O sea, a ver, usted me va a vender un departamento o me va a vender una casa o me va a construir, enséñeme que todos los permisos están en orden, como cuando compramos un auto y pedimos la factura que esté en orden. Además, debemos de aportar a que el edificio esté debidamente diseñado. O sea, nosotros debemos de hacer todo lo posible para que si estamos pagando por un edificio o por una casa nueva, esté debidamente diseñado. ¿A qué me refiero esto? A que cuando podamos, utilicemos especialistas técnicos de la construcción. O sea, en México hay la conciencia en algunas ocasiones de que mejor me ahorro los honorarios del arquitecto, del ingeniero, le pago al maestro albañil, al maestro constructor, y pues me ahorro y me lo gasto en otra cosa. Incluso cuando tendría la posibilidad de pagar por el especialista técnico de la construcción. Ni se diga de que muchas veces, no, pues doy una mordida para que me saquen rápido los planos los permisos, etc. O sea, es nuestra responsabilidad que el edificio esté bien construido, bien diseñado.
Y es una realidad en los países con las condiciones económicas como los nuestros, que hay muchísima autoconstrucción. O sea, hay muchísima gente que no tiene de otra más que ir construyendo poco a poco por sus posibilidades económicas y que obviamente les es imposible pagar un especialista de la construcción. Bueno, que esa autoconstrucción pues esté generada de una manera más o menos adecuada, no más o menos, de una manera adecuada. Y entonces aquí nada más a todos les quiero pedir y conminar a que sean muy honestos si van a construir una casa, si realmente está totalmente fuera de sus posibilidades pagar un especialista de la construcción. Pero si en lugar de poner el baño de mármol, mejor pueden pagarle al ingeniero, eso les va a redituar muchísimo más en la seguridad y en el comportamiento de su edificio. Otra cosa que es bien importante es, debemos exigir que las estructuras pues se comporten, o sea, se tengan un comportamiento en el sismo pues superior. O sea, aquí es una cosa un poco complicada y no quiero entrar en una cuestión técnica, pero los reglamentos aseguran condiciones mínimas de seguridad. Otra vez, en el CIMEN de los autos, todos los autos del mercado tienen condiciones mínimas de seguridad. Pero no todos los autos del mercado tienen las mismas condiciones de seguridad. Hay autos que tienen condiciones superiores de seguridad que cuestan más caro. Lo mismo deberíamos de hacer con los inmuebles. O sea, como consumidores deberíamos de darle un valor a la seguridad del inmueble, un valor económico para el que lo construye, pues le invierta mejor a las condiciones del inmueble. Y ahorita quiero hacer un poco una reflexión respecto a eso. Obviamente consultar especialistas calificados si tenemos alguna duda y coadyuvar para que el nivel de seguridad tenga un valor comercial. Eso tiene que ver un poco con lo anterior. Y esto, la industria automotriz ya lo logró. Miren, aquí les quiero mostrar un ejemplo. Esto es lo que encontraríamos si nos metemos a una página que vende automóviles. Bueno, antes de eso, perdón. Aquí nada más unas fotos de algunas cuestiones de autoconstrucción que se ve bien, pero por ejemplo, por acá se ve un huequito, esto está mal hecho, las hiladas están medio chuecas, o sea, no hubo un cuidado en la autoconstrucción de este sistema, y lo mismo con algunos dispositivos. Pero a lo que voy es lo siguiente. Si yo voy y veo, me meto a una página de ver un carro y quiero comprar un auto, pues trae varias pestañas, pero siempre trae una pestaña de seguridad. Aunque no seamos ingenieros mecánicos, siempre trae una pestaña de seguridad. Y cuando le pico ahí, me dice que tiene bolsas de aire, me dice que tiene pedales colapsables en caso de colisión frontal. Quién sabe qué significa eso, pero seguramente es una cosa de seguridad. Y si eso me cuesta un poquito más, pero voy a pagar por mi seguridad, lo pago. O incluso habla de los frenos ABS y no sé qué. De hecho, estos tecnicismos del freno ABS y la bolsa de aire y las bolsas laterales ya es lenguaje cotidiano para todos nosotros, aunque no seamos especialistas en el diseño de automóviles. ¿Por qué? Porque la industria automotriz ha logrado que la seguridad sea un plus en sus autos, y los autos con mayores niveles de seguridad son más caros. ¿Por qué? Yo creo que esto tiene que ver con la percepción de que sí creo que si me subo a un auto puedo tener un accidente. ¿Qué pasa cuando hablamos de los edificios? Miren, aquí saqué mi departamento soñado en Punta Cana, ¿no? Entonces me metí ahí, a ver, quiero un departamento en Punta Cana. Ya vi que cuesta casi $200,000, no me alcanza, pero bueno. Pero vean qué información nos dan. Apartamentos aptos, 20 apartamentos, no sé qué, especificaciones, bla, bla, bla. Le picamos a más detalles y lo primero son las fotos de la piscina, un auto deportivo para que ya nos sintamos que tenemos el auto deportivo. Vemos más especificaciones y las especificaciones se resumen en ascensor de 6 pasajeros, climatización, cocina modular, línea blanca, lavadora, piso de mármol, revestimiento, cómo está el baño, etcétera, pero no dice absolutamente nada de las condiciones de seguridad del inmueble. ¿Por qué? Porque a la fecha todavía no logramos que un inmueble más seguro nosotros paguemos más por él. Y entonces esa es una corresponsabilidad también de nosotros como el mercado objetivo. Si no impulsamos al mercado a exigirle y a darle un valor a la seguridad,
sea, en lugar de solo pensar en que si el apartamento va a costar más caro porque tiene terminados de mármol o no, y no porque casi no se va a dañar cuando haya un sismo, no vamos a poder mover esto y esto va en detrimento de nuestra seguridad. Respecto a la respuesta adecuada, pues ¿qué nos toca? Definir un programa familiar de respuesta a la emergencia, ponernos de acuerdo con la familia qué vamos a hacer cuando haya un sismo. Cuando estamos en lugares que no son nuestra casa, preguntar y exigir el programa interno de respuesta ante la emergencia en nuestros trabajos y también en las escuelas de nuestros hijos. O sea, cuando yo voy a llevar a mi hijo a la escuela, oiga, maestra, ¿tienen plan de respuesta? Explíquemelo, dígamelo, mi hijo tiene que saberlo, etcétera, etcétera. Esa es una responsabilidad nuestra y de nadie más. Obviamente, cuando sucede la emergencia, atender las indicaciones del personal asignado, no saturar los canales de comunicación. Lo primero que se satura es el teléfono o el WhatsApp o lo que sea, y entonces saturamos los canales de comunicación y ya no pasa nada. Ahorita les voy a dar una idea de cómo podemos apoyar en eso. Sumarnos a los esfuerzos de ayuda, pero esfuerzos coordinados de ayuda, no desbordarnos en esfuerzos de ayuda desorganizados que al final de cuentas son poco eficientes. La ayuda es poca casi siempre y si es desorganizada, pues mucho peor. No difundir noticias falsas, y eso tiene mucho que ver con ahora lo que les decía del coronavirus, no abonar al pánico. Y otra vez, asumir la condición de riesgo permanente en que nos encontramos. Entonces, aquí algunas ideas, por ejemplo, miren, hubo una alerta de sismo en julio del 2018. Si ustedes, seguramente todos ustedes en sus cuentas de Facebook o de Instagram o de lo que sea, tienen a las personas que les interesan. Entonces, si ustedes tan fácil como poner un mensaje en sus redes sociales, yo estoy bien, ya dan un nivel de tranquilidad a sus cercanos. No tienen que estarse hablando y mamá, ¿cómo le va? Y ya le dio la taquicardia y qué pasó con el perrito y todos están... No, no es necesario. La comunicación es fundamental en las primeras horas, entonces hay que dejar libres los canales de comunicación. Entonces, aquí una sugerencia es, en sus redes sociales pongan estoy bien y se acabó. Incluso ahí hasta me hacían bromas, ¿no? De que ni había temblado, pero bueno, hay que ser disciplinados en esto. Otro ejemplo, este es un centro de acopio aquí en la colonia Condesa, en la Ciudad de México, que es una colonia de un nivel económico más o menos alto. Y entonces todo el mundo fue a aventar ayuda ahí. Sobró la ayuda, sobró el agua, sobró un montón de cosas, mientras que en otras zonas de la ciudad que se necesitaba, nadie llevaba ayuda. Y entonces, bueno, ahí hubo una mala distribución de los centros de acopio y eso pues fue una ayuda desorganizada. En términos de las noticias falsas, pues no sé, aquí en México hubo el caso de que se hizo todo un borlote porque en una escuela que desafortunadamente colapsó, alguien dijo que había una niña que se llamaba Frida Sofía atrapada. Bueno, los medios ya no informaron nada más que el caso de Frida Sofía durante 2 días y al final de cuentas Frida Sofía no existía. Entonces, desinformó, la gente estaba preocupada, no se atendían otras noticias importantes y esto, pues obviamente con las redes sociales, pues se hizo mucho, mucho peor. ¿Cómo podemos saber más o menos qué hacer? Miren, información hay muchísima, muchísima. Aquí tomé un ejemplo nada más. Ustedes le ponen en el internet qué hacer en caso de sismo y les va a salir muchísima información y pues obviamente hay que ver la información, pero en general es información bastante fidedigna. Entonces aquí hay un ejemplo más o menos de qué hacer antes, durante y después. Más adelante les quiero mostrar una herramienta al respecto. Y bueno, en el proceso de recuperación, una cosa que es bien importante es, en esto de los costos, tenemos que reducir nuestra vulnerabilidad económica. Es muy caro comprar un inmueble y arreglarlo es, pues no igual de caro, pero sigue siendo muy, muy caro. Y entonces tenemos que movernos como sociedad civil a entender, así como compramos el seguro del auto, pues tenemos que desarrollar una cultura del aseguramiento ante los fenómenos naturales. Probablemente en República Dominicana, con la cuestión de los huracanes, hay mayor cultura de aseguramiento. La verdad es que en México hay poca cultura de aseguramiento respecto a los inmuebles. Entonces es muy importante protegernos nosotros mismos, no esperar a que cuando venga el sismo, gobierno, págame lo que cuesta que arregle mi inmueble, porque nunca va a haber dinero suficiente para que alcance. Debemos de exigir y observar que los procesos de evaluación y reconstrucción se realicen con apego a la ley, estar pendientes de que no
no hay, hay cosas raras. Y obviamente observar y apoyar a que no existan abusos en el uso de los recursos destinados a la recuperación, como se ha visto abusos de los apoyos, abusos de las despensas, abusos de los centros de acopio e incluso abusos económicos. Hay que estar muy pendientes en esos momentos. Yo sé que son momentos muy complicados, pero porque los recursos son escasos. Ya para concluir, les quiero mostrar algunas herramientas, porque pues, para prepararnos para todo esto, ¿cómo le hago en esta información? Miren, les voy a mostrar dos grupos de herramientas, de documentos. Un grupo lo desarrolló la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural y todos son documentos pensados para la sociedad civil en general. Entonces, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural desarrolló una serie de documentos a manera como de historieta, como de cómic. Uno, que es una guía de autoconstrucción de vivienda. Pero este documento sirve mucho si ustedes tienen la necesidad de generar la autoconstrucción. Es un documento, insisto, para casas pequeñas, cuando no tengo ninguna posibilidad de pagar a un profesional de la construcción. Nada más, ¿sí? Si puedo pagar a un profesional de la construcción porque quiero hacer mi casa de 2 pisos, esto no sustituye al ingeniero ni al arquitecto. Quiero que quede muy, muy, muy claro. Pero además, si le dan un ojo a esta guía, abajo voy a poner, aquí abajo estoy poniendo las ligas de descarga de todas las guías que les voy a mostrar, pero si no, le ponen en el internet Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, ya las pueden encontrar. Le pueden echar un ojo para cuando vayan ustedes a comprar una casa, pues más o menos conociendo esta guía de cómo se construye bien una casa, pues ver si la casa está bien construida o no. Todo el personaje es un personaje, este ingeniero que es el ingeniero Armando Paredes. Otra guía, esta es una guía muy amplia, ya esta no habla solamente del sismo, en realidad esta guía habla de todo el mantenimiento de la vivienda en general. Es muy larga, se puede ver con detenimiento y da algunas ideas de, pues, dónde nos tenemos que fijar y los impactos que tendría tener goteras, por ejemplo. La humedad es el peor enemigo de las estructuras. Entonces, si tenemos goteras, si tenemos humedades en el baño, seguramente la estructura va a tener un mal comportamiento o incluso si ya tenemos algunas grietas y algunos daños previos. Otra guía es una guía que desarrolló también la sociedad para reparar las viviendas. En México usamos mucho tabique como sistema de vivienda, como sistema estructural para las viviendas. Y entonces, bueno, esta es una guía otra vez para la gente que no tiene posibilidades de pagar un especialista que le ayude a reparar su vivienda, pues da algunas ideas, pero también vale la pena echarle un ojo para empezar a entender cómo funcionan las cuestiones de las estructuras. Después, ya estas guías se hicieron ya hace varios años. Después del sismo del 2017, se hizo esta guía que se le llamó la guía del comprador y el arrendador responsable. Y esta guía está pensada para que si ustedes van a comprar o van a rentar un departamento en un edificio, darles algunas ideas de más o menos qué tienen que preguntar, qué tienen que pedir, cómo le pueden hacer. Otra vez, no es una guía para volver los ingenieros estructurales, ni mucho menos, ¿no? Pero trae algunas, son 10 páginas donde trae mensajes muy claros como infórmate, investiga, no sé qué. Y entonces también esta está disponible en la página de la ESMIA. Y estas son guías pensadas para la estructura, para la parte fundamental de la seguridad de la estructura. Pasando a la parte de la respuesta, y ya para ir terminando, porque se nos está acabando el tiempo, hay varios documentos. Yo me metí al grupo de documentos que tiene la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México, que hicieron un trabajo muy interesante de juntar muchos documentos existentes. Y entonces ahí hay guías, por ejemplo esta, la guía para saber qué hacer en caso de sismo. Y entonces ahí claramente les dice qué hay que hacer antes, qué hay que hacer durante, qué hay que hacer después, qué me tengo que fijar, qué no me tengo que fijar, etcétera. Una cosa que a veces perdemos de vista es que no todos estamos expuestos al mismo nivel de vulnerabilidad. Y, por ejemplo, casos de especial vulnerabilidad son las personas adultas mayores, porque tienen algunas veces restricciones de movilidad o condiciones de salud más complicadas. Y entonces la Ciudad de México hizo una guía para la prevención de riesgos de personas adultas en general. Es para varios riesgos, pero ahí también toca el riesgo de los sismos. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de informarse? Pues de nosotros, de nadie más. Después la Ciudad de México tiene una cartilla que ayuda para nosotros armar nuestro plan de prevención. Entonces,
para armar este plan de prevención ante los riesgos, este es un índice, es un manualito, donde incluso pueden ustedes, aquí pueden ver que pueden poner el nombre de su familia, la dirección, y ahí les va dando ideas de qué tienen que ponerse de acuerdo, qué tienen que platicar, qué tienen que revisar, etcétera, etcétera. Entonces, está muy interesante este plan familiar. Y la última este es como un resumen, un extracto de la guía de mantenimiento de la SMIE, muy cortita también, son como 10 páginas nada más, donde habla de una guía para tener la vivienda segura para distintas cosas. Aquí incluso no solo habla de los sismos, también habla de cuestiones de huracanes y de algunas otras cosas, de inundaciones, etcétera. Y ahí les da algunas ideas de más o menos qué es lo que nos tenemos que fijar. Entonces, bueno, para concluir algo, nada más dejar algunas ideas. Los sismos son eventos impredecibles e inevitables. El gobierno, los técnicos de construcción y la sociedad civil somos corresponsables de la seguridad sísmica de las comunidades. La seguridad sísmica depende de tanto de la seguridad de la infraestructura como de la capacidad de respuesta y recuperación. Y entonces, como sociedad civil, debemos de asumir el riesgo real y latente de los efectos de los sismos en nuestras comunidades. Hay muchísimas herramientas, o sea, ya esto ahora es una cuestión de voluntad, que ustedes tomen estas herramientas y empiecen a documentarse, a investigar, a preguntar. ¿Para qué? No es más que en beneficio de ustedes, y a medida que ustedes estén más seguros en cada uno de sus núcleos familiares o comunitarios, vamos a tener ciudades, comunidades mucho más seguras. Pues no me queda más que agradecerles. Esta es una imagen del maestro Taveras y yo. Hace 13 años estábamos más jóvenes, con un poco más de pelo y con un poco menos de kilos, pero bueno, nada más para agradecerle nuevamente a Tony, que es un gran amigo de hace mucho tiempo. Y no sé si tenemos tiempo para alguna sesión de preguntas. Si hay algunas preguntas que se les queden para después, aquí abajo les dejo mi correo electrónico. Son mis iniciales, lrfs@zc.one.mx. Y les agradezco mucho la atención y le regreso la palabra a Tony. Muchísimas gracias, Luciano. Excelente la presentación. Sí, esa foto bastante kilo atrás. No, que ya, bueno, van a ser las 8, pero creo que podemos tomar unos minutos para algunas preguntas que tengan los participantes. 2 o 3 preguntas. La pueden hacer por el chat o por el panel de preguntas y respuestas, ¿no? Aquí veo un comentario de Eric Vázquez, ¿no? De Perú. Te manda saludos, Luciano. Saludos, Eric. Veo el profesor Juanito Santana, tiene la mano levantada, no sé si tiene alguna pregunta, profesor. Miguel Torre también te manda saludos. Saludos, Miguel. El maestro Justin desde el Instituto de Sismología de aquí, de la universidad, también manda felicitaciones. Muchas gracias. Y también tenemos personas desde Argentina, ¿no? Bastante lejos llegado. Más de los 3,000 kilómetros entre México y República Dominicana. Bueno, parece que no se animan con preguntas. Bueno, sí te quería, bueno, aunque tú abordaste algo sobre eso, pero en el caso de las sociedades y los colegios profesionales, ¿no? Entonces, no sé si tú tienes algún comentario sobre su responsabilidad. Vi que, por ejemplo, allá en México sí son bastante activos en esa cuestión sobre los sismos, haciendo autovía y todo lo demás. O sea, si tú tienes algún comentario sobre eso. Sí, en realidad, y es un comentario muy, muy pertinente, porque los colegios de ingenieros y las sociedades técnicas y lo que se llaman las organizaciones gremiales es como un ente entre la sociedad civil organizada y los profesionales. O sea, es un grupo de profesionales técnicos, pero que atienden a responsabilidad, a cuestiones de la sociedad civil. Entonces, claro, ellos deben de servir como el canal de enlace entre el trabajo de la parte técnica con la sociedad civil para generar tanto habilitación de los técnicos mismos, pero también para generar materiales que ayuden a la sociedad civil a que el trabajo de los técnicos sea más sencillo. Entonces, importantísimo el trabajo colegiado y muchas cabezas piensan mejor que una.
Y muchas de estas guías han sido producto justamente de esa gente, de esos colegios que pues todo es trabajo honorario y que ponen su mayor disposición. Entonces, sí, es muy importante definitivamente el trabajo de estos grupos. Bien, parece que había que romper el hielo porque ya hay varias preguntas. Ok. Bueno, te manda saludos Álvaro Pérez de la Ciudad de México. Creo Saludos, que ingeniero. este, y bueno, el maestro Justin pregunta, en caso de identificar alguna falla estructural, ¿cómo podemos presionar para arreglar o revisar a profundidad, ¿no? O sea, sería responsabilidad del mismo dueño, ¿no? O sea, ¿cómo sería, ¿no? Es otra vez, si tengo un daño en mi propiedad privada, yo tengo que buscar la manera de que ese daño se arregle. Y entonces, definitivamente, primero tengo que acercarme con un especialista para que valore la gravedad del daño, como si me duele la pierna, pues voy con el médico y pues que me diga, oye, si es algo más grave o no, primero, ¿no? Una opinión del especialista y después arreglarlo. Y ahí hay muchos mecanismos. Uno sería, pues si yo tengo un seguro, ver si el seguro entra en eso o no, porque si es una situación extraordinaria o no. O hay ocasiones donde los gobiernos generan programas de mantenimiento, o si no, pues empezar a hacerme alcancía y pagarlo, porque al final de cuentas al que peor le va a ir es a mí. Entonces, Correcto. Lo que tú hablabas al principio, ¿no? Antes de adquirir el inmueble, a lo mejor consultar a un ingeniero de confianza o acercarse a alguna sociedad, ¿verdad? Para que revise el inmueble, porque hay un periodo de garantía, vamos a decir, creo que de un año cuando se quiere el apartamento o lo que vaya a comprar, ¿no? Y para también tener una opinión profesional, como cuando se va a comprar un coche, ¿no? es importantísimo, porque además, como son tan largos los periodos de recurrencia de los sismos, y además hay cosas que sí cubren esto que se llama los vicios ocultos, pero hay cosas que no la cubren. O sea, hay condiciones que la garantía no te cubre porque pues vino el sismo y fue un evento extraordinario y se cayó y eso no entra en la garantía, ¿no? Entonces, es muy importante que cuando vamos a comprar algo tengamos una opinión especializada que nos ayude a tomar una buena decisión. Bien, tenemos también dentro de los participantes el maestro Percio Díaz, manda saludos. El maestro Joel de la Rosa también te manda saludos y hace una Saludos. pregunta. Dice, de alguna manera el sismo del 2017 en México provocó alguna definición adicional por parte de las autoridades respecto a los temas que tocó en su ponencia. O sea, yo diría, ¿cómo impactó el sismo del 2017, ¿no? Miren, En las autoridades. es una pregunta interesante y no es solo el sismo de 2017, o sea, si vamos un poco más para atrás, el sismo de Chile de 2010, el sismo de Japón de 2011, el sismo de Nueva Zelanda de 2011, el sismo de 2007, lo que nos está mostrando tanto a autoridades como a la comunidad científica de los sismos es que los diseños que estamos haciendo no colapsan, ya logramos que las cosas en general no se caigan, salvo casos muy lamentables, pero que estamos produciendo un daño que la sociedad no está dispuesta a asumir. Entonces, está habiendo un movimiento a nivel gobierno en México, pero en general a nivel mundial, de repensar cómo estamos diseñando y construyendo las cosas para reducir los niveles de daño. O sea, obviamente eso hace que sea más cara la construcción y hay que encontrar un punto medio. Pero efectivamente estos últimos sismos han sido una revolución en en la concepción de cómo se comportan las estructuras y los gobiernos van a tener que empezar también a pensar cómo promover esto para que sea un costo menor para ellos, porque el costo en México ha sido bárbaro para reparar todo lo que se dañó. Entonces el gobierno tendría que empezar a buscar cómo le hago para que la gente haga diseños que se dañen menos porque es en mi beneficio, porque al final de cuentas el gobierno es el que acaba pagando. Correcto, así es. Bueno, el maestro Huáscar Herrera también está entre los participantes. Manda saludos, excelente idea, promover la calidad estructural de los proyectos para ventaja a la hora de la promoción inmobiliaria, ¿no? La idea de la seguridad, que se venda como un plus del apartamento. Al maestro Joel también, la pregunta va dirigida a mí, ¿no? ¿Considera que en Dominicana hay las condiciones para que se apliquen protocolos parecidos a lo que comentó, a lo que tú comentaste, Luciano? ¿Y qué es lo más importante que se requiere para lograr este objetivo? Bueno, pues ya tú lo mencionabas, ¿no? Asumir la responsabilidad de cada parte de las autoridades, profesionales, los colegios profesionales y nosotros como sociedad civil también, ¿no?
Y en Dominicana, también lo tocaste al principio, tenemos una zona de alta sismicidad, ¿no? O sea, pasa falla prácticamente por todas las partes de la isla, aunque pasan, vamos a decir, los periodos en los que ocurren los temblores son muy amplios, da la falsa sensación de que no vivimos en una zona de peligro sísmico, pero sí, o sea, tenemos que estar conscientes de eso. Este, bueno, aquí tengo una pregunta de Liliana Chávez. ¿Por qué cree que específicamente en el sismo del 2017, Oaxaca y Ciudad de México no hubo mucho eco por parte de los profesionistas en el sentido de difundir información oportuna sobre la situación estructural de las viviendas o recomendaciones mínimas sobre la seguridad estructural? ¿Qué deberíamos hacer los profesionistas para organizarnos y proporcionar información responsable, ¿no? Sobre lo que tú mencionabas de la responsabilidad de información por parte profesionalista. Miren, el caso de los sismos del 2017 en México fue un caso bien interesante, es feo, o sea, interesante, que nos tiene que ayudar a reflexionar, porque primero tuvimos el sismo que afectó Oaxaca y Chiapas en el sur del país y afectó muchísima vivienda el 7 de septiembre. Estaba empezando como a moverse la ayuda hacia allá, cuando el 19 de septiembre, 12 días después, viene el sismo de la Ciudad de México. Y eso generó una situación muy extraña porque como que desvió la atención de lo que estaba sucediendo en las comunidades de Chiapas y de Oaxaca, dado que en la Ciudad de México hubo más fallecidos porque la concentración es mayor de personas, pero además al ser la capital tiene una resonancia mayor. Yo creo que la respuesta es que el peor momento para comunicar y organizarse y todo es la emergencia. Hay que hacerlo antes. Claro, antes no hay muchas voluntades porque pues, se nos olvida que pasan las cosas. Lo que no tenemos que permitir como comunidad en general en todo el mundo es que se olvide que las cosas pasan y desde ahorita empezar a trabajar en campañas de difusión, en campañas de concientización y también empujar a que la gente empiece a reparar o empiece a reforzar las estructuras que probablemente les va a ir mal en el próximo sismo. Y eso es bien complicado. O sea, ¿cómo le digo a alguien, tienes que ponerle dinero a tu casa para que cuando venga el sismo no le pase nada? Pues es que no le pasó nada en el anterior, pues porque fue en otro lado. Entonces, es un trabajo complicadísimo que no lo vamos a poder hacer solo los ingenieros. Necesitamos psicólogos, comunicadores, pero empezar a hacer una masa crítica para poder hacer eso. Bien. Saludos por parte de Carlos Villaseñor también, que nos acompaña. Saludos. Marco Molina tiene una pregunta, pero creo que es bastante muy técnica. Le recomendaría que te la envíe por correo, ¿no? El correo que está ahí abajo. Y luego aquí tenemos una pregunta por parte de Miguel Torres de Perú. No voy a saber la respuesta seguro, pero... ¿Cuál es su opinión respecto del papel que tienen los arquitectos con relación a la seguridad de las construcciones, ¿no? O sea, ¿cuál es la responsabilidad del arquitecto? Cada vez nos plantean mayores desafíos, ¿no? Por lo general, ellos son quienes tienen un acercamiento a la población mayor que la que ofrecemos los ingenieros, ¿no? Son principalmente los promotores de los proyectos, ¿no? Los arquitectos. Sí, en realidad el trabajo de los arquitectos es fundamental, es importantísimo, y creo que ha habido una mala interacción en algunos casos entre la ingeniería estructural y la arquitectura. Puedo hablar con conocimiento de causa del caso de México, que es un problema que viene desde la formación en las escuelas profesionales y que necesitamos repensar cómo le acercamos el problema estructural a los arquitectos y repensar cómo le acercamos el problema arquitectónico a los ingenieros civiles y estructurales. Digo, como anuncio y como comentario, justo esa foto es de un curso que estuvimos involucrados, algunos compañeros que estábamos estudiando la maestría en ese momento, Tony, y algunos otros, de cómo darle curso a los arquitectos acerca de las cuestiones estructurales. No hemos logrado cerrar esa brecha y es importantísima porque muchas veces le echamos la culpa al arquitecto. No, es que el arquitecto plantea cosas imposibles, pero lo que nos tenemos que parar a pensar es que el arquitecto no hace, o sea, el arquitecto no se sienta a decir, voy a diseñar una cosa que sea muy difícil para el ingeniero. Es una cuestión de desconocimiento del comportamiento. Entonces debemos de explicarles y debemos de entender sus conceptos y cerrar la brecha para tener, al final de cuentas, una infraestructura mucho más segura. Entonces, es importantísima la relación entre ingenieros estructurales y arquitectos.
Bueno, creo que con esta cerramos. Eric tiene una pregunta, pero ya hay que te la haga de manera personal, ¿no? Ok. Dice el ingeniero Eduardo Romain. Buenas tardes, felicidades por la ponencia, muy buen tema Muchas para gracias. concientizar nuestra sociedad de gremio ingenieril. Entonces dice, en la región, en el sismo del pasado 9 de septiembre que vivió en nuestra región, Chiapas, Tapachula, tuvimos buena respuesta de la vivienda que se construyeron con un diseño estructural. La vivienda, bueno, es un comentario, ¿no? Las viviendas de autoconstrucción fueron las más afectadas, al igual que las viviendas antiguas construidas con adobe. Coincide en poder difundir cultura de aseguramiento, ya que con pocas viviendas que cuentan con él, para poder ser resiliente, ¿no? Lo que decía ahorita de que las viviendas que sufrieron mayor daño fueron las de autoconstrucción, ¿no? Y las que tuvieron una cierta intervención de ingeniero estructural, ¿verdad? Pues tuvieron un buen comportamiento, ¿no? Y nada más quiero aprovechar el comentario del ingeniero para además decir que está bien pensar en lo nuevo, pero tenemos un gran problema en cómo reforzar lo que ya existe, porque el porcentaje del inventario de infraestructura que ya existe y que ya no tuvimos chance de que fuera infraestructura construida con ingenieros e incluso la Correcto. infraestructura antigua, hay que hacerle algo, no podemos olvidarla. Entonces ahí es donde yo hablaba de estos programas que debemos de impulsar, de que la gente empiece a reforzar, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo con el ingeniero. Sí, desde la sociedad civil. Bueno, te manda un abrazo Roberto Fernández, creo que primo tuyo, de Argentina. Y nada, con eso cerramos. No sé si tú quieras hacer un comentario final. Pues otra vez agradecer y dejar el mensaje de todos somos corresponsables de nuestras condiciones sísmicas. Entonces, tomemos esa responsabilidad, utilicemos las herramientas que existen, exijamos a las personas que hay que exigirles que se hagan bien las cosas y, y trabajar en tener comunidades mucho más seguras, que eso es en beneficio de todos. Bueno, con esto creo que ya cerramos. Agradecerte por tu disponibilidad y tu participación. Excelente tu posición. El tema quedó claro, no tan técnico. Agregar que la exponencia fue grabada, o sea que la vamos a subir a los medios que tiene disponible la universidad, la vamos a compartir contigo para que la pueda compartir con los demás y nuevamente agradecido por la participación de todas las personas que tuvieron atenta a la presentación. Pues muchas gracias y que tengan muy buenas tardes. Buenas noches, Jackie. Buenas noches ya, como en Bueno, ya. noticiero. Buenas tardes acá en México, buenas noches allá en Dominicana. Bueno, gracias por todo. Bye. Hasta luego, nos vemos. Bye.